Madre mía, lo de Hande Erçel y Kerem Bürsin está que arde. En serio, esto es más intenso que un capítulo de la novela turca que los hizo famosos. Se habla, se rumorea, se discute, hay un debate gigante alrededor de ellos y yo os voy a contar el verdadero salseo. Olvidaos de las tonterías que leéis por ahí. El rollo de Hande y Kerem no es solo un se dejaron o se reconciliaron. Hay mucho más detrás. Para ser honestos, yo creo que la gente está dividida porque no saben si creerse la historia oficial o la que se cuenta en los pasillos de producción, entre bambalinas. Muchos dicen que su ruptura fue súper amistosa, que se quieren mucho como amigos y que todo es muy maduro. Claro que sí, guapi. Pero, ¿os lo creéis de verdad? Yo personalmente lo veo un poco forzado. Cuando dos personas comparten una química tan brutal en pantalla, que además se traduce en una relación súper pública, y de repente dicen somos amigos, suena a discurso preparado, ¿no os parece? Lo que yo sospecho es que la presión mediática es brutal. Imaginaos ser ellos. Cada paso que dan es analizado, cada foto, cada like, cada ausencia, es un drama nacional turco y mundial. Y claro, si hay algún roce, si la cosa se pone fea, o si simplemente deciden que lo suyo ya no da para más, ¿qué haces? Lo más fácil es intentar manejar la narrativa. Y lo de somos grandes amigos es la salida perfecta para evitar el escándalo gordo. Pero el debate no viene de ahí, viene de cómo lo gestionan. Porque por un lado, hay fans que se aferran a la idea de que volverán, que el amor es más fuerte y que todo esto es una prueba. Y por otro están los que dicen, basta ya, dejadlos en paz, ya han tenido su historia. El problema es que ellos, o sus equipos, no están dando pie a una sola versión. Un día uno dice una cosa en redes de forma sutil, al día siguiente el otro hace un gesto que parece confirmarlo o desmentirlo, es un vaivén constante. Y aquí viene mi teoría, Yo creo que parte de lo que se ve ahora, este debate que os comento, es intencionado. No digo que la ruptura sea inventada, eso sería otra historia. Pero sí que la forma en que se mantiene su conexión, o al menos la percepción de esa conexión, es una estrategia. ¿Por qué? Porque siguen siendo una pareja de ensueño para el público. Siguen siendo el dúo dinámico que millones de personas quieren ver juntos, ya sea en una serie, en una película o en la vida real. Si desaparecen por completo de la vida pública del otro, ¿qué pasa? Pierden ese tirón, esa chispa que los hace tan especiales. Y ahora con este debate constante los mantienen en la conversación. Cada vez que alguien dice ay, pero, y Kerem, o ojalá vuelvan Hande y Kerem, ellos siguen presentes. Es un juego de ajedrez, pero con corazones de fans de por medio. Pensadlo bien. Si tuvieran una ruptura terrible, llena de reproches y drama, lo normal sería distanciarse al 100%. Pero no lo hacen. Se siguen mencionando, se comentan fotos de vez en cuando, y siempre hay algún amigo en común que deja caer alguna perla. Es que es demasiado perfecto para ser casualidad. Yo creo que hay un acuerdo tácito, o quizás incluso un acuerdo hablado, para mantener viva la llama de la especulación. Les beneficia a ambos en sus carreras. Siguen siendo noticia, siguen siendo relevantes y las marcas los siguen queriendo porque juntos, o con la posibilidad de que vuelvan juntos, venden muchísimo. El salseo real es ese, cuánto de lo que vemos es real y cuánto es perfectamente orquestado. ¿Es una estrategia para mantener su estatus de pareja icónica en la mente de todos? ¿O es que realmente hay una conexión tan profunda que a pesar de no estar juntos románticamente, no pueden evitar tenerse presentes? Yo estoy convencido de que la verdad está en un punto intermedio, pero con una buena dosis de estrategia de por medio. Ellos saben que esta expectación les da poder, les da visibilidad. Y mientras la gente siga debatiendo, siga ilusionándose, siga esperando, ellos seguirán jugando. Y ahora os pregunto a vosotros, que estáis ahí detrás de la pantalla, ¿creéis que esto es una estrategia de marketing para mantener su popularidad?